Aleluya, que Dios me le bendiga, queridos hermanos. Que Dios me le bendiga, queridos amigos. En esta hora le damos gloria y le damos honra al Señor por otra oportunidad más. Aleluya, de poder estar, aleluya, en la presencia del Señor y juntos y reunidos estudiando la palabra del Señor. Aleluya, en esta ocasión Dios nos ha dado este tema, la necesidad de orar. La necesidad de orar. Y esta será la primera parte de un tema que vamos a estar desarrollando en varias partes. Aleluya. Y vamos a orar, mis hermanos y mis amigos, para que sea Dios, ¿verdad?, impartiendo la palabra, la enseñanza, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Amén, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Dios mío, por darnos la vida, por darnos la salvación, la convicción, Dios mío, de que tú vienes pronto, la convicción de que tú viniste a este mundo a llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que tu sangre nos limpie todo pecado, y que te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras almas. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y algún día vendrás a buscar a tu pueblo, y por eso nos estamos preparando. Y por eso tú nos dejaste esta palabra tuya, porque tú dijiste que ellas son las que dan testimonio de ti, y que las leyéramos y que las escudriñáramos, porque en ellas está la vida eterna. Ellas son las que nos van a guiar a la vida eterna por medio de tu Espíritu Santo. Qué importante es leer tu palabra, Señor. Dios mío, en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirija, que nos ilumine nuestras mentes, Padre Santo y Padre bueno, Dios mío. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor, danos sabiduría, entendimiento de tu palabra, para que podamos entenderla, para que podamos sacar los tesoros grandes de tu palabra, Señor, y seamos edificados, y las vidas sean salvas, los enfermos sean sanados. Dios mío, los que estén oprimidos sean libertados en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Toma, Señor, todo lo que vamos a hacer para tu gloria y para tu honra, Señor. Dios mío, de los equipos, Dios mío, Padre, bendice los equipos, Señor. Dios mío, bendice este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor. Aleluya. Quita toda distracción, quita todo lo que no te pertenece en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A quien damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y vamos a dar una introducción a este tema, la necesidad de orar. La primera parte. Nosotros necesitamos la intervención de Dios en cada área de nuestras vidas. Sin Dios no podemos hacer nada, lo dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Dependemos de Dios para respirar, dependemos de Dios para vivir, dependemos de Dios para nuestras decisiones. Dependemos de Dios para subsistir en este mundo. Aleluya. En cada área de nuestra vida. Sea en nuestra familia, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en la iglesia. Dependemos de la intervención de Dios en medio de cada etapa de nuestra vida, sea en la enfermedad, sea en la prueba, la tribulación, en la tentación. Necesitamos el socorro de Dios, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso, mis hermanos y mis amigos, debemos orar todos los días, debemos orar sin cesar, porque nosotros no somos perfectos, porque nosotros necesitamos que Dios nos limpie todos los días, nos lave, nos perdone nuestros pecados. Necesitamos el perdón de Dios, necesitamos estar limpios delante de su presencia, porque Dios es santo, Él habita en la santidad, en la hermosura de su santidad. Y Dios nos llamó a ser santos como Él es santo. Por tanto, hermanos, vamos a orar. No dejemos de orar. No desmayemos en la oración. Necesitamos orar. La oración es una necesidad.
Debemos sentir esa necesidad en nuestros corazones como el salmista David. David en el Salmo 42 pudo expresar al Señor que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que como el ciervo hace un grito cuando tiene sed, necesita tomar agua. Asimismo, clamamos por ti, Señor. Oh Dios, el alma mía clama a ti porque tiene sed. Nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Así como la necesidad de comer, de bañarnos, de tomar agua, de respirar, de caminar, necesitamos orar. Esto es una necesidad en nuestra vida, mis hermanos y mis amigos. Nuestra sed la podemos saciar con el agua. Qué bueno, ¿verdad? Cuando tenemos sed, nos tomamos un vaso de agua y calmamos esa sed. Pero también hay un alma que necesita calmar una sed, un vacío que viene de Dios. Y esa sed de esa alma no se puede saciar con nada de este mundo. Esa sed solamente se puede llenar con Dios. Y lo único que satisface esa sed del alma se llama Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, dice la palabra, que es la fuente. Cristo es la fuente de agua de vida para ti. Cristo es la fuente de agua de vida para mí. Y Él mismo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Podemos beber del agua de la vida que Él nos ha dado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, comparando esa agua viva con el Espíritu Santo, que dijo Él que enviará una vez que Él se fuera. Yo me voy, pero voy a enviarles un consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Jesús es nuestra fuente de agua de vida, una vida que es eterna. Sin agua el hombre se muere, sin agua el hombre se deshidrata, sin agua el hombre no puede subsistir en este mundo. Así tampoco nosotros podemos subsistir en el mundo espiritual sin Dios. Estamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Aleluya. Pero por eso Cristo vino. Por eso Dios, en su infinito amor, envió a Cristo a este mundo. Aleluya. Para reconciliarnos con Dios. Para que por medio de Cristo arrepentirnos, aleluya, de nuestros pecados, confesar a Cristo como Señor y Salvador, aleluya, y tener salvación en Cristo. Hoy podemos buscar a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de esa salvación. Hoy podemos hablar con Dios por medio de la oración. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y en esta hora vamos a cantar una alabanza que se titula Bendita Oración, del autor Marino. Y dice que si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Aleluya, mis hermanos. Ustedes saben, ¿verdad? Que yo no tengo... aquí cantamos sin música, ¿verdad? Por los derechos de autor. Pero si ustedes se la saben, yo la puse ahí. Abajo está. Vamos a cantarla juntos. Aleluya. Y vamos a meditar en esta palabra que dice... Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigan. Orando, bendita oración, hoy puedo hablar con Dios. Orando, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Verdaderamente
que si hablamos con Dios las cosas cambian. Si hablamos con Dios la enfermedad, el Señor la sana. Si hablamos con Dios los problemas Él los resuelve. Si hablamos con Dios nuestra alma se salva. Si hablamos con Dios podemos depositar nuestras cargas en Él. Podemos descansar en el Señor. Podemos mitigar las penas, los sufrimientos, los problemas, los dolores, las pérdidas, orando, mis hermanos. Aleluya. Bendita oración que hoy puedo hablar con Dios. Orando. Aleluya. ¿Y qué es orar, mis hermanos, para todos aquellos, verdad, que todavía no tienen, verdad, esa experiencia de orar? Pues vamos a través de la Biblia a estudiar en esta primera parte algunas cosas, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo. Lo único que lo sabe todo es el Señor. Y según Dios nos vaya dando, ¿verdad? Palabra, pues nosotros vamos a seguir haciendo los estudios. Aleluya. Pues encontramos que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Comunicarnos con el Señor. Es una conexión con el Señor, ¿verdad? A través de Cristo, que es el mediador entre los hombres. Y vamos a ver en Lucas 6:12 qué nos dice. Lucas 6:12 nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que en aquellos días Él, refiriéndose a Jesús, se fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Jesucristo nos dejó el ejemplo de lo que es orar. Él tenía largas conversaciones con el Señor y le enseñó también a sus discípulos a orar, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro, que tenemos también un video que él lleva por tema Enséñanos a orar. Ese video nos habla de toda la oración modelo que es el Padre Nuestro. Y ya ese video ya lo tenemos en la lista de reproducción. Estamos haciendo este video, mis hermanos, para ver todas las etapas de la oración, para aprender cómo orar y a quién le tenemos que orar, cuándo tenemos que orar, por qué tenemos que orar. Aleluya. Y tenemos que orarle a Dios. Mi hermano, hoy se ha levantado en el mundo un montón de religiones, ¿verdad? Que nosotros sabemos, ¿verdad? Que adoran a otros ídolos, que adoran otras cosas. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que Jesucristo, el mismo Señor, el mismo Maestro nuestro, Él dedicaba largas horas a la oración a Dios, ¿verdad? Él lo hacía orándole al Padre que está en los cielos, ¿verdad? No a nadie más. Así que es bien importante leer esta palabra para enfocarnos a quién debemos orar. Debemos orarle a Dios. Jesús se fue y pasó la noche entera orándole a Dios, a su Padre Celestial, ¿verdad? En esa oración hablaba con Dios. Y así mismo nosotros debemos hablar con Dios. Hablar con Dios, el Dios omnipotente, el Dios invisible, el Dios que todo lo sabe, el Dios que creó este mundo. El Dios que creó este mundo con su palabra. A ese es el que tenemos que orar y adorar e invocar su nombre. Aleluya. Jesucristo oró en esa oración privada. Muchas veces él oraba solo, muchas veces oraba con sus discípulos. Así también nosotros hemos sido llamados a orar en los secretos, privadamente, y también a orar junto con otras personas. Aleluya. Y vamos a buscar ahora Mateo 6:6. A ver, ¿a quién iba dirigida la oración de Cristo? ¿A quién iba dirigida la oración de Cristo? Vamos a buscar Mateo 6:6. Fíjense que dice aquí Jesús y la oración. El versículo 5 nos dice que cuando ores no seamos como los hipócritas, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos los judíos de aquellos tiempos amaban orar en pie en la sinagoga. Ellos oraban de pie. Esa era la postura de ellos. Oraban en las esquinas de las calles para que los hombres los vieran orar, para que los aplaudieran, ¿verdad? Para ser visto de los hombres. Esa no es la manera de orar, para ser visto por los hombres.
sino que el Señor nos dice, ya ellos tienen su recompensa. Ustedes cuando oren, versículo 6 dice, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, entra en tu habitación y cierra la puerta para que haya privacidad, para que nadie te interrumpa, para que nadie te moleste. Apaga el celular, apaga o por lo menos déjalo fuera del cuarto, ¿verdad? Para que nada te interrumpa ese momento que tú vas a dedicárselo a Dios. Es un momento sagrado, un momento sublime, un momento en donde tú vas a ir donde Dios, aleluya, a hablar con Él. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que tu Padre es Dios. Dios te está viendo que tú estás metido en esa habitación en el secreto, donde no hay nadie, donde nadie te está mirando, donde nadie te va a aplaudir, donde tú le puedes contar a Dios todas tus cosas. Puedes confiar en Él, puedes hablarle todo lo que te pasa, lo que te preocupa, todo lo que tú anhelas, todas tus peticiones, puedes clamarlas a Dios. Aunque Dios conoce quién tú eres, aunque Dios conoce todo lo que te hace falta, Él le gusta que sus hijos hablen con Él. Porque aunque nuestros padres aquí terrenales sepan quién tú eres, cómo tú has crecido, cómo tú has nacido, lo que tú necesitas, ellos, a nuestros padres les gusta que nosotros le pidamos las cosas, ¿verdad? Cuando éramos chiquitos, que si teníamos hambre, ¿verdad? Le pedíamos comida, si necesitábamos unos zapatos, se los pedíamos, si necesitábamos ropa, si necesitamos una libreta para la escuela, nosotros le decíamos lo que necesitábamos, aunque ellos lo sabían. Asimismo, Dios conoce nuestra necesidad, pero a Dios le gusta que tú le cuentes, que tú le hables, que tú saques tiempo para hablar con Él, porque eso demuestra que lo amas, eso demuestra la importancia de Dios en tu vida. Qué lindo es cuando nosotros podemos sacar el tiempo para decirle, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro. Señor, mira, aquí estoy de tu presencia. Señor, mira, estoy sacando este tiempo para ti porque te amo, porque te necesito. No porque necesite cosas materiales o cosas que necesito, sino que hoy saque este tiempo para darte las gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la salvación. Gracias por todo lo que tengo. Gracias porque dependo de ti. Gracias porque has bendecido mi hogar, mi familia, mis hijos. Y así nosotros podemos establecer todos los días una relación con el Señor y una oración con el Señor, porque orar es hablar con Dios, orar es decirle cómo te sientes, orar es decirle que lo ama, orar es decirle todas tus preocupaciones, dejárselas en las manos de Él, para que sea Él el que se encargue de tu futuro, para que sea el que se encargue de tu vida, para que sea el que se encargue de tus condiciones de enfermedad, para que sea el que se encargue de tu situación económica, aleluya, de las decisiones que tienes que tomar, aleluya. Pero Él quiere que ores a Él y Él quiere que entres en el aposento, en el lugar sagrado y tranques la puerta y saques tiempo para Él, un tiempo precioso para dedicárselo a Él, solamente a Él. Padre nuestro, porque es un Padre tuyo y un Padre mío, aleluya. Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos que nuestro Padre está en el cielo y de allá estableció su trono firme, cual no se moverá. Aleluya. Y orando no uses vanas repeticiones, mis hermanos. Estas oraciones que tú le hagas al Señor tienen que salir conversaciones sinceras de tu corazón. No repitas palabrerías ajenas. Ten tu propia oración con el Señor, tu propia conversación con el Señor. Aleluya. Y así podemos ver, ¿verdad?, que Jesús le dijo a los discípulos cómo les dejó esta oración modelo para que ellos pudieran orar a nuestro Padre. Aleluya. Aleluya. Ya como dijimos, este video nosotros lo tenemos en la lista de reproducción y se llama Enséñanos a orar. Y vamos a ir por encimita los puntos de la oración modelo de Jesús. Primeramente, Padre nuestro. Sabemos que debemos orar a Dios. Segundo, que es nuestro, que
Todos somos una familia en Cristo, somos una iglesia, somos miembros unos de los otros, somos hermanos y tenemos un Padre en común que es Dios. Nuestro Padre está en los cielos, en el trono, porque Él es el creador de este mundo y Él es omnipotente, todopoderoso Dios, el único digno de adorar. No hay otro nada más que Él. Su nombre es santificado, sea santificado en los cielos y en la tierra su nombre. Que venga su reino, porque el reino de Dios en nuestros corazones está. Cuando le aceptamos a Él, ya llegó su reino en nuestra vida. Hágase tu voluntad. Debemos nosotros procurar hacer siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos orar para que se haga la voluntad de Dios y no la que a nosotros nos parezca. Para cuando tengamos que hacer una decisión, seamos dirigidos por el Espíritu Santo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Reconocer que si tú tienes trabajo, que si tú tienes pan en tu casa, fue Dios que te lo dio y ser agradecido. Ser agradecido que cada día Dios nos da la vida. Ser agradecido que cada día nos dé el pan para que podamos sostener este cuerpo de carne y hueso. Pero acuérdate, hermano, que tienes un alma que saciar de Dios. Acuérdate, mi hermano, que hay que tener alimento y el alimento de nuestra alma, para que esa alma crezca, para que esa alma tenga vida espiritual, es la oración, es el ayuno, es la palabra, es la búsqueda de Dios, es ir congregarte a la iglesia. No dejes de hacer estas cosas, porque este hombre interior necesita también que sea alimentado. Fíjate que Dios te da el pan de cada día, pero el pan de ese hombre espiritual lo tienes que buscar tú en el ayuno, en la oración, en la humillación. Tú tienes que buscar cada día darle pan a tu espíritu. El versículo 12 dice, y perdona nuestras deudas, porque verdaderamente nuestros pecados son deudas que nosotros le debemos a Dios. Nosotros no podemos pagar esa deuda de ninguna manera, bajo ningún precio podemos pagar las deudas a Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos humillamos, reconocemos nuestros errores, confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona gratuitamente, sin dinero. Pero nosotros también debemos perdonar a los que nos deben, a los que nos ofenden. Primero debemos perdonar a los que nos ofenden, para luego que el Señor nos perdone a nosotros. No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Debe ser nuestra oración diaria, que el Señor nos libre del mal y que cuando venga la tentación, Él nos guarde de no caer en la tentación. Sabiendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De Dios es el reino, de nadie más. Aleluya. Qué lindo es el Señor, mis hermanos. Ahora vamos a buscar el libro de Hechos 7:59, donde vemos, ¿verdad? Cuando estaban apedreando a Esteban. Dice que lo estaban apedreando porque se levantaron testigos falsos contra suya. Y esto fue una persecución, mis hermanos. Ese fue el primer mártir que hubo de la iglesia. Y lo apedrearon. Dice la palabra que él tenía sus ojos puestos allá en el cielo. Vamos a buscar ese texto. Aleluya. Vamos a leer desde el verso 55. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y les dijo a ellos, he aquí yo veo los cielos abiertos. Wow, tremenda visión que estaba teniendo Esteban. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios en el cielo. Entonces ellos dieron grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Cogieron y lo echaron para fuera de la ciudad, lo apedrearon con piedras. Y los testigos falsos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y estaban apedreando a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque orar a Dios, aleluya, tenemos que orar a Jesús. Porque Jesús es nuestro mediador. Mientras lo estaban apedreando, él le decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas,
Ya sabía que se iba a morir y dijo a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, me están apedreando, pero yo los perdono. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, murió. Murió perdonando a los que lo mataron, apedreándolo. Aleluya. Así mismo nosotros debemos perdonar, mis hermanos, a nuestros deudores. Orar, ¿qué es orar? Hay que orar en el Espíritu. En el Espíritu oramos, mis hermanos, porque no podemos solos hacerlo. Necesitamos la ayuda, la intervención de nuestro Consolador, como nos dice Romanos 8:26. Romanos 8:26 nos dice que de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque esta carne no le gusta que oremos. Esta carne no quiere buscar de Dios, esta carne no quiere la iglesia, esta carne no quiere saber de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando vivimos una vida en santidad, cuando en nuestros corazones nos proponemos buscarle a Dios y somos templo del Espíritu, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, cuando flaqueamos, cuando somos débiles. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo, Él intercede por nosotros con gemido indecible. Aleluya, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que nos pone su Espíritu Santo dentro de nosotros para que sea el mismo Espíritu Santo que nos compunja a orar con lágrimas, con sentimientos. Ahí sí que el Señor nos pone a orar de verdad. Y vamos a orar por todas las necesidades de todos los países del mundo, de todas las personas que están en la iglesia. Aleluya. El Señor nos da su Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros. ¿Qué es orar? Orar es rogar. Lucas 21:36 nos dice, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense, mis hermanos, que hay que velar. Velar como los centinelas velan, como los guardias velan, ¿verdad? Un puesto. Nosotros tenemos que velar por esta salvación con temor y temblor. Y para ello tenemos que hacerlo en oración, rogándole al Señor, suplicándole al Señor en todo momento que podamos. Oremos para que seamos dignos de escapar. ¿De qué cosas? De las cosas que van a venir, mi hermano, en la gran tribulación. Porque esto es algo cierto y verdadero. Y ya está escrito en el Apocalipsis todas las cosas que vendrán después de esta. Y se han escrito para que abramos los ojos y los oídos y nos apercibamos de las señales que estamos viviendo, que nos indican que ya Cristo viene. Por tanto, velemos, hermano, y oremos para que seamos dignos de escapar, para que vivamos una vida, mire, que en victoria en el Señor, una vida de oración, una vida de búsqueda. La gran tribulación. Bueno, mis hermanos, les voy a dar un texto aquí que está en Isaías 24:20, que dice así, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Verdaderamente, mis hermanos, yo tuve un sueño que el Señor me mostró hace un par de semanas, y le pedí a Dios el significado de este sueño. Y yo vi una casa grande de 2 pisos, y yo vi al cruzar la calle que estaba esa casa, pero esa casa de momento ante mis ojos se puso como apolillada, como vieja, fea, y esa casa empezó en un par de segundos, ¡pum!, se cayó esa casa. No quedó nada, no quedó madera, no quedó ventana, no quedó puerta, yo no sé, se deshizo ante mis ojos. Wow, yo me desperté orando, ¿verdad? Y preguntándome sobre qué sería aquello. Aleluya, y he estado orando, ¿verdad? Porque la palabra nos dice, ¿verdad? Que la casa es el hombre también, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es una casa que edificamos sobre la roca, ¿verdad? O edificamos sobre la arena. Pero en esta ocasión, el Señor me dejó saber en este texto, ¿verdad? Que el Señor es bueno, ¿verdad? Anotar los significados. Que esto se trata de la tierra. Se trata de que la tierra va a temblar como un borracho.
La tierra va a temblar, mis hermanos. Antes de que venga el Señor, la tierra va a temblar. Y va a ser movida como esa casa que yo vi que no quedó nada. En un momento tú ves la casa lo más bonita, pero cuando pasa el terremoto, ¡pum!, se cayó la casa, no va a haber nada, porque lo que van a quedar son los escombros. Así mismo, mi hermano, esta tierra está llena de pecado. Y dice la palabra que caerá y nunca más se levantará. ¿Por qué? Porque es necesario que venga, ¿verdad?, la venida del Señor y luego venga la gran tribulación. Y esta tierra pasará. Eso está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros tenemos una serie que se llama la serie, la del Apocalipsis, donde son 25, ¿verdad?, videos acerca de todo lo que va a acontecer desde la gran tribulación hasta el Armagedón, hasta la Nueva Jerusalén, mis hermanos. Aleluya. Y se llama Acontecimiento Futuro. ¿Qué nos dice la Biblia de la oración, mis hermanos? Hoy vamos a aprender, ¿verdad?, qué nos dice la Biblia acerca de la oración. Y esta es la primera parte porque vamos a aprender muchas más cosas durante los demás videos. Nuestra oración, como dijimos ahorita, está dirigida a Dios, el Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y vamos a buscar Juan 14:13 para ver qué nos dice la palabra. Juan 14:13. Nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense que está hablando bien claro Jesucristo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros siempre decimos Padre en el nombre de Jesús, porque así debe ser nuestra oración, ¿verdad? Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso es que mucha gente nos oyen decir en el nombre de Jesús. Y en el capítulo 15, verso 16, nos dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí está hablando Jesús. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense que aquí, ¿verdad?, nos está diciendo que todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se los va a dar, siempre y cuando, ¿verdad?, sea la voluntad del Señor. Así que ya vemos que nuestra oración es dirigida a Dios en el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer, mis hermanos, la grandeza de Dios, nuestro Padre Celestial, y que a través de Cristo somos reconciliados con Dios. Nuestra oración debe ser una oración sincera, como vimos en Mateo, ¿verdad?, 6:6. Mateo 6:6 nos dice, ¿verdad?, que no seamos hipócritas, sino que seamos sinceros, que hagamos una oración de corazón. La oración modelo, ¿verdad?, que ya leímos. Nos dice también que la oración debe salir de un corazón contrito y humillado. Aquí vamos a buscar el Salmo 51, Salmo de David cuando pecó. Salmo 51 y el versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense que David había pecado de la presencia del Señor. Había hecho algo que él sabía, ¿verdad?, que no debía hacer. Y él mismo reconoció su pecado, se arrepintió, confesó, hizo esta oración, ¿verdad?, a Dios. Y le pidió a Dios: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Esto es algo bien importante, ¿verdad?, cuando nos vamos a dirigir a la oración. Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados y reconocer, ¿verdad?, quiénes somos ante Dios, ¿verdad?
Contra ti solo he pecado. Nosotros pecamos contra Dios, ¿verdad? Y hacemos lo malo ante sus ojos, pero cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que Dios lo podía purificar y lavar. Aleluya. Hoy nosotros nos lavamos con la sangre de Cristo. Aleluya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu gesto dentro de mí. Ya yo no quiero pecar más. Ese debe ser nuestro pensamiento, ¿verdad? Yo pequé, Señor, perdóname, yo me arrepiento. Yo quiero que tú crees en mí un corazón limpio de toda maldad, de todo pecado. Y que renueve un espíritu gesto dentro de mí para que yo no peque. No me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, que es el que me guía, que es el que me ayuda a orar. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente, porque una persona que mientras está en pecado no tiene paz y no tiene gozo. Solamente el Espíritu Santo cuando te redarguye y tú comienzas a buscar a Dios arrepentido con un corazón contrito y humillado como lo tuvo David, reconociendo su falta y pidiéndole a Dios perdón y que lo limpie, que lo santifique. Ahí es que el Espíritu Santo te santifica, ahí es que el Espíritu Santo te reconcilia con Dios. Aleluya. Esos son los sacrificios de Dios. Un espíritu quebrantado, roto, que llora, que gime, que se le pida a Dios perdón y Dios no te va a despreciar. Aleluya. Hay que pedir con fe la oración. Mateo 22. Aleluya. Aleluya. Aquí mis hermanos es Mateo 21, 22, mis hermanos. 21, 22 nos dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Fíjense, mi hermano, cuando nosotros vamos a orar, debemos creer que lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios lo va a hacer. Ya sea que estemos orando por una sanidad y pidiéndole al Señor que nos sane de alguna dolencia, nosotros tenemos que pedirle a Dios con esa fe, creyendo que aunque no estemos viendo lo que va a pasar, que aunque no estemos viendo, el Señor nos va a sanar. Que si necesitamos alguna necesidad y se la pedimos al Señor, aunque no la tengamos en la mano, podemos creer que ya la tenemos por fe. Esa es la fe de que tú no estás dudando, de que tú estás poniendo, ¿verdad?, tu confianza en el Señor, de que lo que tú ores, Él te lo va a conceder conforme, ¿verdad?, a su riqueza en gloria y conforme a su santa y divina voluntad, no la nuestra. Salmo 38:9 nos dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El Señor sabe, ¿verdad?, nuestras situaciones, nuestros anhelos, lo que deseamos en la vida, ¿verdad?, realizar, ¿verdad?, ya sea estudiar, ya sea trabajar. Dios conoce nuestros anhelos, Dios conoce nuestras metas que queremos realizar, pero debemos poner la verdad, como dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Debemos encomendar al Señor nuestros caminos y saber que Él va a ser nuestro guiador, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la voluntad de Dios. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Y ahora vamos a buscar Marcos 11:22. Nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón,
Si no creyere que será hecho lo que lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense, mis hermanos, que este es el pasaje donde Jesús iba pasando por la mañana y ellos vieron que la higuera que él había maldecido el día anterior se había secado porque no tenía fruto y el Señor la maldijo. Entonces Pedro se acordó y le dice, mira maestro, la higuera que tú maldeciste se secó. Y entonces el Señor le dice ahí, ¿verdad? Que si tuvieras fe cuando estás declarando una palabra, esa palabra se cumplirá. ¿Verdad? Asimismo, cuando vas a reprender un demonio, por ejemplo, también tienes que creer que Dios te dio la autoridad para tú hacerlo. Y cuando tú digas te reprendo, pues tú tienes que confiar con esa fe de que lo que tú estás haciendo es válido y va a ocurrir. Vas a sacar fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Y ya está hecho porque lo estás declarando, lo estás confiando que va a ser así y así será hecho. Tu oración es oída. Vamos a ver este pasaje hermoso de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Cornelio, Hechos 10:31, un hombre que no era creyente, un hombre que no era cristiano, ¿verdad? Hechos 10:31. Sin embargo, era un hombre, ¿verdad? Un centurión. Este hombre dice la palabra que era piadoso, era temeroso de Dios, pero aún no había tenido un encuentro con Cristo. Él daba muchas limosnas y siempre se pasaba orando a Dios, aunque no había tenido un encuentro con Cristo. Y así un día tuvo una visión, ¿verdad? Y vio a un hombre que se llamaba Pedro. Vio en esta visión un ángel que entraba donde él estaba y le decía, mira, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se queda en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Este Pedro te va a decir lo que es necesario que tú hagas. Y esas instrucciones eran, ¿verdad?, para que él pudiera conocer al Señor, porque él no sabía cómo podía él conocer al Señor. Así que miren, mis hermanos, que Pedro estaba en esa hora, ¿verdad?, en la azotea. Y él iba a orar, ¿verdad?, a la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y entonces cuando él quiso comer, mientras estaban preparando algo para comer, le vino un éxtasis y entonces vio el cielo abierto. Y descendió del cielo un gran lienzo, ¿verdad?, atado por las cuatro puntas, que estaba bajando para la tierra. Y ahí en ese lienzo había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves. Y entonces oyó una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Y el Señor dijo, no, Pedro. Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió vez, la segunda vez que Dios le dijo, Pedro, mata y come, pero lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Pedro no quiso comerse estas aves ni estos cuadrúpedos y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjense que Dios siempre nos habla, ¿verdad?, por la analogía y por símbolos. Y todos estos animales simbolizaban aquel pueblo gentil, ¿verdad?, que se iba a convertir al Señor. Simbolizaban que aquel hombre, Cornelio, que era un gentil, también Dios, que no hace acepción de personas, lo iba a libertar y lo iba a salvar. Y no solamente a él, sino a toda su casa. Y fíjense que llegaron estos hombres a la puerta. Pedro, el Espíritu Santo le dijo, vete con ellos. Mientras Pedro pensaba, ¿qué es esto? Esta visión que yo tuve. El Espíritu Santo le dice, mira Pedro, hay 3 hombres que te están buscando. Levántate y vete con ellos porque yo fui que los envié. ¡Wow! Miren la obra que hace el Espíritu Santo. Entonces Pedro se fue y llegaron donde estaba Cornelio. Cornelio los hizo entrar, los hospedó en su casa. Y buscó a toda su familia para que escucharan el mensaje, convocó a sus parientes, convocó a sus amigos. Cornelio fue sabio, convocó a todo el mundo y se llenó aquel lugar.
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, se postró a sus pies y le adoró, pero Pedro le dije, mira, Cornelio, levántate, no me adores a mí, porque yo también soy un hombre. Yo no soy digno que tú me adores. El único digno de adoración es Dios. Entonces empezó a hablarle, bueno, mira, ustedes saben que yo soy judío, es abominable acercarse a un extranjero como ustedes que son gentiles. Sin embargo, Dios me mostró esta visión y me dice que yo no llame común, que yo no llame inmundo a lo que es limpio. Así que, bueno, aquí estoy. Cornelio dice, bueno, hace 4 días que yo estaba en ayuno, estaba en oración y a la hora novena, mientras yo estaba orando, yo vi que se puso este varón delante de mí con vestido blanco y me dijo, mira Cornelio, tu oración ha sido contestada, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y mire qué importante, mi hermano, nuestras oraciones. Nuestras oraciones no caen en tierra, nuestras oraciones Dios las escucha, mis hermanos. Aleluya. Y como dijimos ahorita, hay que perdonar las ofensas para que Dios nos perdone a nosotros, mis hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la oración? Vemos a Jesús, ¿verdad? Orando en Mateo 6:6. Nos dice que cerremos la puerta, como estaba hablando ahorita, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en los secretos, ¿verdad? Que saquemos ese momento para orar en los secretos, cerrada la puerta. Y tu Padre que está en los secretos te recompensará en lo público. Muchas veces también podemos orar en un lugar de oración, ¿verdad? Como lo hacían estos discípulos. En Hechos 16:13 dice que un día de reposo ellos salieron fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense que depende del lugar, a veces es un lugar grande, a veces es un lugar pequeño, pero lo importante es estar todos unidos, juntos, unánime, ¿verdad? Orando al Señor. Ellos tenían un lugar de oración donde ellos se reunían y era junto al río. También nosotros podemos orar en la iglesia, ¿verdad? En aquellos tiempos eran sinagogas donde todos los judíos se reunían a leer la escritura y a orar. Nos dice Hechos 17:1 que llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Así que ya ellos eh, solían ir a la sinagoga a orar. Hoy nosotros, ¿verdad? Vamos a la iglesia a orar. Nos dice Hechos 1:14 que todos estos perseveran unánimes en oración. Ahí estaba Pedro, estaban los 12 discípulos, estaban perseverando unánime juntos en la oración y en el ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Fíjense que ahí estaban los discípulos que fueron llamados apóstoles en la iglesia. Estaban allí orando, estaban rogando, y estaba María también orando junto con los discípulos y con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. Vamos a ver qué nos dice Salmo 55, Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué lindo estos salmos, mis hermanos, donde David cantaba a Dios con su arpa. Y podemos ver el ejemplo de él, que él oraba 3 veces al día, mis hermanos. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de las veces que él oraba 3 veces al día. Y dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Ya era todos los días que él hacía esto, ¿verdad? Por la tarde, por la mañana, por el mediodía, oraba y clamaba a Dios, porque él sabía la importancia de orar a Dios y él sabía que Dios iba a escuchar su voz. Aleluya. Vamos a ver el Salmo 88:1. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación,
Día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Aleluya. Este es un salmo para los hijos de Coré. Esto es una súplica, ¿verdad? Para que Dios le librara de la muerte de los que lo estaban persiguiendo. Y dice la palabra que él clamaba día y noche delante de la presencia del Señor. Aleluya. Primera Tesalonicenses 5:17. Nos dice orar sin cesar. Y una cosa que tú haces sin cesar es una cosa que tú haces sin detenerte, ¿verdad? Que no dejemos de orar, mis hermanos, día, noche, mediodía, tarde, mañana. Siempre estemos orando, mi hermano, porque hay muchas cosas por las cuales orar. Ora por tu familia, ora por tu hogar, ora por tu iglesia, por el ministerio que Dios te ha dado. Hermano, tenemos que orar constantemente. No sueltes la oración, mi hermano, porque cuando tú dejas de orar, en verdaderamente llegan cosas que no tienen que llegar, mi hermano. El, el, el desaliento espiritual, el desánimo, cuando la persona deja de orar, ¿verdad? Llega entonces las quejas, las murmuraciones, la persona entonces, si estaba en el espíritu, ahora está en la carne, porque no dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de leer la Biblia, mi hermano. Verdaderamente, si usted quiere tener una vida victoriosa en el Señor, si tú quieres estar preparado para que cuando Cristo venga, tú te vayas con Él, es necesario que oremos, mis hermanos, y que no dejemos de orar. Y por último, vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto, que se encuentra en Lucas 18:1. Lucas 18:1 nos dice que Jesús le dice esta parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este mismo Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor, le está diciendo a sus discípulos, miren, tienen que orar. Es una necesidad de orar y no desmayar. El mismo Jesús nos lo dice a nosotros también. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios, que no respetaba al hombre. Y en esa misma ciudad había una viuda, la cual venía todos los días a él y decía, mira, hazme justicia de mi adversario, de mi enemigo. Él no quiso hacerlo por algún tiempo, porque él no le temía a Dios, no respetaba a nadie. Era un juez injusto. Pero luego de este tiempo, dijo, bueno, yo no temo a Dios, yo no tengo respeto por nadie, pero esta viuda me está haciendo molesta. Todos los días viene a pedirme justicia y me está cansando la paciencia, ¿verdad? Pero yo le voy a hacer justicia. ¿Por qué? No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces, fíjense, le dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense, mis hermanos, este juez, por medio de que ella era todos los días, todos los días, todos los días, ella no fallaba en pedirle, hazme justicia todos los días. Eso hizo que él le hiciera justicia. Pero nosotros, fíjate, siendo un juez injusto, ¿verdad? Le hizo justicia por medio de, ¿verdad? De que se cansó, ¿verdad? Le agotó la paciencia. Sin embargo, Dios nos hace justicia porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Si nosotros le pedimos a Él todos los días, clamamos a Él todos los días, Dios escuchará nuestras oraciones, Dios nos responderá. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas, grandes y ocultas que tú no conoces, mi hermano. Por eso clamemos, sigamos clamando al Señor. No nos cansemos de pedirle al Señor. No nos cansemos de clamar a Él, porque Él va a contestar nuestras peticiones en su momento y en su buena voluntad. Aleluya. 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 Ten piedad de mí, oh Dios.
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar en esta tarde, aleluya, porque tenemos necesidad de orar, mis hermanos, y orar siempre y no desmayar. Siempre debemos orar y no desmayar. En esta hora vamos a orar primeramente porque van a aceptar a Cristo como Salvador. Pueden hacer de esta oración su oración. En el nombre de Jesús, aleluya. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este estudio de tu palabra, donde reconocemos la necesidad de orar, donde Jesucristo mismo, nuestro Señor, nos está diciendo, mire, oren siempre y no desmayen. Hay necesidad de orar, Señor. Y verdaderamente, Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que tú limpies, Dios mío, los pecados, que tú borres nuestras rebeliones, Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad, limpia nuestros pecados, Señor, y no te acuerdes más de ellos. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, gracias por este estudio de tu palabra, Señor, esperando, Dios mío, que tú nos ayudes a seguir estudiando tu palabra, Dios mío. Señor, que tú pongas en nosotros un espíritu recto, que tú pongas en nosotros el deseo de orar, que el Espíritu Santo sea siempre el que siga dándonos y siga dándonos el espíritu de oración, para que Él sea el que, como dice tu palabra, interceda por nosotros con gemidos indecibles, para que podamos guardarnos sin mancha de este mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Enséñanos, Padre, a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima ocasión. Amén.